Ok, perfecto, listo. Levantemos por favor el programa. Levantemos el programa, ya que vamos a hacer uso de la información que se les está proporcionando. ¿De acuerdo? Ok, aquí está. ¿De acuerdo? La información o la carpeta con la que estamos trabajando es la de Telesubset, ¿verdad? Entonces, vamos a aperturar, ¿correcto? Acá dos vistas en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Aquí en nuestro proyecto aperturamos dos vistas. En la primera vista vamos a colocar la imagen dentro de la carpeta de Telesubset que está en la carpeta 01 prueba, ¿de acuerdo? Ingresamos a nuestra carpeta. ¿Está? Dentro de 012 prueba, nosotros tenemos la imagen, en este caso es una imagen TIFF, fíjense. Es una imagen TIFF, ¿sí? Esta imagen es la que, bueno, en definitiva, ven cómo se cuenta con una información que en realidad es una información de un área pequeña que no tiene mucho peso, ¿no? Y esto nos aligera un poco la carga para poder procesar la información. Y tal como lo hiciéramos en la sesión anterior, ¿no? El día domingo en la clase de adelanto, lo que vamos a hacer acá también es cortar ciertas proporciones de áreas, ¿de acuerdo? Para extraer la información, ya sea del conjunto de todas las bandas por las cuales se encuentra la imagen compuesta, o de repente hacer una extracción solo de un grupo de las bandas o de algunas bandas que componen la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, tal como hiciéramos la sesión anterior, fíjense. Tenemos la imagen acá en la vista 01, ¿correcto? O en la vista 1. Y nos vamos a ir aquí a la pestaña en la parte superior del Drawing, que nos va a permitir optar por estos objetos que tenemos acá. Y tenemos, como ya conocemos, ¿no? La forma irregular, que es la generación de un polígono, en la que cada uno de nosotros tenemos la potestad de, digamos, de generar una vectorización, ¿correcto? Con una determinada forma, la que nosotros creamos conveniente, ¿verdad? Pero nosotros vectorizamos punto a punto un determinado polígono, ¿de acuerdo? Es totalmente indistinta la forma y es a criterio personal la generación de esta poligonal, ¿no? Luego tenemos, como vimos también, la de tipo elipse, que si bien es cierto, es una forma de tipo circunferencial, pero a partir de ella nosotros podemos generar elipsoides, ¿no? Alargándose, digamos, a los lados, pero además de ello nos permite también generar un círculo perfecto, ¿de acuerdo? Tal como lo hicimos en la sesión de adelanto. Profesor, disculpe. Sí. Pues una consultita. La ventana, digamos, la pestaña Drawing, ¿dónde lo puedo, digamos, habilitar? En la parte superior tiene la pestaña. Dentro del mismo programa, una vez que ingresen la imagen, se van a habilitar ciertas opciones. En la parte superior, una vez que haya ingresado la imagen a la vista, va a encontrar el Drawing. Profesor, lo que pasa es que lo tenía seleccionado a la derecha y no me aparecía ese, pero ya entiendo que... Tenía seleccionada la vista que no tenía información. Claro, claro, sí. Por eso no se activaba. Claro, ya. Fíjense, ahí está, ¿no? Yo he activado la vista que no tiene ninguna información, por eso se desactiva el Drawing. Tiene que estar activada la vista con la imagen, ¿ya? Ok. Entonces, tal como les decía, ¿no? Y parte de lo que hicimos en la sesión del día domingo de adelanto, tenemos la forma poligonal a discreción de cada uno en potestad de poder vectorizar, la forma de tipo elipsoide, que además de tener una forma de tipo circunferencial, nos permite generar también un redondo perfecto utilizando ciertas combinaciones de teclas, ¿de acuerdo? Y también tenemos la forma rectangular, y que a su vez también utilizando las teclas de acá del computador, pues también podemos generar un cuadrado perfecto, ¿cierto?
Es así como normalmente lo hemos venido manejando. Bueno, o al menos lo hemos manejado en la sesión de adelante, ¿no? Pero además de ello, el hecho de generar áreas, ya sea en forma elipsoidal, poligonal, rectangular o como fuera, estas son formas manuales de cómo nosotros mismos creamos, ¿correcto?, nuestras áreas. Estos elementos que vemos acá de tipo poligonal, de tipo elipsoide y de tipo rectangular, son conocidos como archivos AOI, ¿cierto? Eso es lo que nosotros mencionamos, ¿no? Son reconocidos como archivos AOI, significa Area of Interest, es decir, áreas de interés, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ello, nosotros extraemos información, ¿cierto? Ahora, nosotros hemos hecho pruebas sobre cómo generar la información, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a crear un AOI de tipo circular, picamos acá en el botón de elipse, y fíjense, si nosotros solamente presionamos y manejamos ahí el cursor, mantenemos presionado el botón, podemos, digamos, a discreción también ver esa forma circular, ¿no? Fíjense, elipsoide, alargado a los lados, derecha-izquierda, o alargado en un sentido vertical, ¿no? Pero si nosotros queremos hacer un redondo perfecto, entonces recordemos que hicimos la sesión anterior, ¿no? Presionábamos Shift, mantenemos presionado el botón de Shift y el cursor lo movemos y fíjense que es un redondo perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, dejamos de presionar el botón del mouse, ¿correcto? Y luego el botón de Shift y simplemente tenemos un redondo perfecto, ¿no? Entonces, y ahora, si bien es cierto, tenemos ese redondo perfecto, pero también podemos tener esa potestad de mover ese archivo AOI a diferentes lugares. Y hacia donde lo tengamos posicionado, entonces nos va a permitir también hacer el corte, ¿cierto? Entonces, acá, esa es una muestra de la forma manual como hemos generado, pues un AOI de tipo circular, ¿no? Para el tipo del rectángulo, de la misma forma, si quiero que salga un cuadrado perfecto, presiono Shift, la tecla Shift, y luego el cursor, presiono el botón del mouse, perdón, y fíjense, hago el movimiento y tengo un cuadrado perfecto, suelto y ahí está. Y si quiero uno irregular, también con ese botón de polígono, yo puedo, ahora sí, vectorizar, ¿no? Fíjense, y estoy vectorizando. ¿De acuerdo? Ahí está. Doble clic y termino la vectorización, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, aquí 3 áreas de archivos AOI, pero todas ellas se encuentran dentro de un único repositorio. Fíjense, aquí en la tabla de contenidos, automáticamente, basta que ustedes generen la primera área de tipo AOI, basta con que generen la primera, automáticamente en la tabla de contenidos aparece el repositorio, ¿correcto?, que va a contener las áreas del AOI que ustedes están viendo aquí, ¿no? De tal manera que nosotros acá, si creamos más áreas, todas estas áreas van a estar dentro de ese repositorio único. Yo no puedo tener diferentes repositorios de archivos AOI, a menos que los guarde, ¿correcto? Y obviamente genere otros AOIs y siga guardando en otros archivos, ¿de acuerdo? Entonces, estos 3 se están incorporando automáticamente dentro de acá, de este repositorio de AOI, ¿de acuerdo? ¿Podemos guardar esto? Claro que sí, podemos guardarlo, ¿no? Eso también un poco nos faltó en la sesión anterior, ¿no? Hemos hecho directamente la operación, pero bueno, también podemos guardar. Y es en ese sentido que teniendo la información aquí, entonces nos íbamos, por eso aquí a raster, ¿no? Al botón de raster acá, al subset and chip, ¿de acuerdo? Al create subset image, ¿correcto? Aquí está nuestra ventana de subset. Vamos a darle un nombre de archivo de salida, lo vamos a guardar también dentro de la misma estructura, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, resultados.
Yo voy a guardarlos aquí. Yo ya tengo cortes hechos, generados, ¿correcto? Pero acá afuera nada más voy a guardar. Voy a colocar, por ejemplo, corte-circular, ¿correcto? Corte circular, por ejemplo. Eso significará que de los tres, yo solamente voy a cortar el elemento circular. Porque claro, acá tenemos tres áreas, ¿de acuerdo? Entonces, si esas tres áreas están dentro de ese archivo como repositorio AOI que tengo acá, en la tabla de contenidos, entonces simplemente yo podría generar una imagen que tenga las tres áreas en una sola imagen, ¿no? Pero no, acá vamos a hacer un corte solo para el área circular, ¿de acuerdo? Para que funcione, acá bueno, le doy obviamente el OK en esta ventana para la salida, ¿correcto? Y para que funcione esta opción de corte, lo que debe suceder es que en este momento siempre el área del AOI que vamos a cortar siempre tiene que estar seleccionada. En este momento no hay nada seleccionado, nada, ningún área seleccionada. Y fíjense lo que me va a salir, ¿no? Como no he seleccionado nada, yo voy a seguir con el procedimiento. Si aquí de frente le doy OK, no me va a cortar absolutamente nada. Y muy por el contrario, me va a generar una imagen exactamente igual a la de ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si yo quiero que haya un corte a través de un área de interés, de un AOI, fíjense que en la parte inferior, acá está el botón de AOI, ¿cierto? Y con ese botón de AOI y aparece esta ventana, ¿no? Esta ventana nueva. Y nos dice acá, ¿dónde está el AOI? Lo que nos pide es ubicar dónde está el AOI. La primera opción dice, no existe AOI. La segunda opción nos dice, el AOI está en la vista. Y la tercera opción nos dice que se encuentra guardado como un archivo. Entonces, en ese momento, yo no he guardado el AOI, no hemos guardado el AOI como archivo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, está en la vista, sí, perfecto. Fíjense, selecciono acá el viewer porque el AOI está en la vista, aunque no está seleccionado, ojo, y nos va a salir error, porque no tenemos ningún elemento seleccionado, a pesar de que le estamos diciendo que está en el viewer, ¿no? Si yo le doy OK, lo más probable es que me salga error. Fíjense, acá está. Dice, ¿no? No se ha identificado el AOI de manera específica. ¿Correcto? No se tiene ningún tipo de relación de manera específica con ningún AOI. ¿Por qué? Porque no reconoce a ninguno. Hemos dicho, está en la vista, pero no tenemos nada seleccionado. Entonces acá cierro. Ahora sí, lo que voy a hacer es seleccionar, fíjense. Ya seleccioné el área del AOI circular. ¿Correcto? Ya lo seleccioné. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente me voy al AOI. Aquí está. Y cuando le dé Viewer y le dé OK, ya no me va a salir error. Fíjense, ya no me salió error, para nada. ¿Por qué? Porque ahora sí lo reconoció, porque sabe que estoy con un elemento seleccionado. ¿De acuerdo? Y aquí directamente le doy OK. Correcto, acá está corriendo el process list. Aquí ya corrió, le doy dismiss, le doy close. Y aquí hacia el lado derecho voy a aperturar el archivo resultante. Acá está, fíjense. Le doy OK y ahí está el área cortada. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta premisa, chicos, podemos hacer extracciones de áreas, ¿de acuerdo? De cualquier área que para nosotros nos signifique, obviamente, digamos, el escenario de nuestro estudio. ¿De acuerdo? Bien, esto un poco solamente para poder retomar lo que hicimos en la sesión anterior, ¿no? Ahora sí, vamos con lo que viene, porque de esta manera, como hemos cortado el área circular, podemos hacer exactamente lo mismo y seleccionamos la forma cuadrática y solamente me va a cortar la forma cuadrática. Selecciono la forma irregular aquí abajo y solamente me va a dar eso. Pero si yo quiero que aparezcan ahora las tres imágenes, perdón, las tres áreas en una sola imagen, entonces, aquí por ejemplo, yo voy a
¿Ya? Y en este caso, fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar los tres. Voy a seleccionar primera, acá y acá. He seleccionado las tres áreas. Entonces, como yo ya seleccioné las tres áreas, ¿correcto? Entonces, ahora yo lo voy a guardar. ¿Correcto? Corte de áreas, voy a colocar aquí. Ese corte áreas. Ok. Aquí le voy a dar en el botón del AOI. Y aquí está, le voy a decir, ok, los AOI están ¿dónde? En la vista, ¿no? Ahí está. Y como tengo los tres seleccionados, le doy ok. Entonces, cuando yo le doy ok finalmente a la ventana del subset, ¿correcto? Va a cortarse las tres áreas y me lo va a mostrar en una sola escena. ¿Por qué? Porque está en una misma escena. ¿De acuerdo? Voy a aperturar el archivo de áreas. Ahí está. ¿De acuerdo? En una sola imagen. Entonces, quiero que por favor se queden en esta parte primero, un poco recordando lo que hicimos en la sesión anterior, ¿no? Y a partir de ahora ya empezamos a manejar también otras opciones. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí, chicos, ¿se entendió? ¿Me confirman, por favor? ¿Todo estuvo claro? Fíjense que es bastante sencillo, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, chicos. Profesor, disculpe. Sí. Profesor, esta es una pregunta no necesariamente directa a lo que usted ha explicado en este momento. El tema es a la hora de exportar estos archivos, eh, he visto que algunas veces, por ejemplo, en otro curso utilizamos el punto .dat y ahora el punto .img. Entonces, digamos que, DAT, ¿cuál es lo más perdón, conveniente, los beneficios o los contras? perdón, el punto DAT mencionó. Sí, punto .dat. DAT, no, punto TIFF hemos utilizado, ¿ah? DAT, no. Profesor, me refiero, como le digo, en su curso no, pero en otro Ah, curso ok, ok. manejamos imágenes y también con el tema de punto .dat. Entonces quisiera saber, ¿hay algún problema? Por ejemplo, acá en este programa también podría correr ese tipo de archivos. Claro, sí, por supuesto. No hay ningún inconveniente porque mientras un programa, es como el tema de GIS, por ejemplo. ArcGIS acepta shapefiles, ArcGIS acepta formatos de AutoCAD, acepta formatos de KMLs. Son similares en cuanto a sus formatos, solo que tienen diferentes extensiones. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando una imagen que tiene una extensión TIFF, pero es una imagen. El archivo que acaba de generarse como producto es una imagen, pero tiene una extensión .img. Entonces, si nosotros trabajamos con .dat, también es factible Profesor, pero yo digamos, me el refiero trabajo con este archivo. al criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué DAT? ¿Por qué IMG? O sea, ¿cuál es el tema y cuál es el... Ah, no. En realidad, no es que haya un criterio muy en particular. Si es que el archivo de origen es un .dat, por ejemplo, nosotros podemos tener la potestad de ese .dat trabajarlo tal cual con esa extensión .dat o simplemente adicionar esa información que está como .dat y convertirla, como generarle una copia, ¿no? Una copia y exportarlo, por ejemplo, a un punto tipo TIFF y trabajarlo como TIFF. O sea, es indistinto. Ahora, dependiendo, en algunos casos, por ejemplo, en los que yo quiero trabajar quizá con puntos nada más. Si yo quiero trabajar con puntos, normalmente a veces el punto DAT también ayuda, porque es específico para esos casos, en donde yo puedo tener una, digamos, ese tipo de extensión para poder llamar información de tipo más, digamos, inclusive de tipo vectorial.dat, ¿correcto? Porque se ajusta solamente al tipo de criterio que tiene que ver con el trabajo vectorial, por ejemplo. Pero si quisiera exportarlo porque quiero utilizarlo para otro trabajo, podría, digamos, cambiarle el formato exportándolo, pero dependiendo del fin del tipo de estudio, ¿no? O sea, si por ejemplo, el profesor del curso al cual hace mención optó por mantener el punto DAT, fue porque ese insumo
ya de por sí estaba bajo esa extensión, ¿de acuerdo? Si él decide mantener el punto DAT como trabajo resultante, producto resultante, no hay problema. Si quiere transformarlo, porque a veces los programas trabajan con un formato nativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el formato nativo aquí es IMG en Airbus, es IMG, pero eso no excluye a que trabajemos con otros formatos. Yo pude haberle dicho al programa, ¿sabes qué? Genérame el producto resultante y quiero que siga saliendo como tipo TIFF, que es la imagen original. Pero dije no, que salga como IMG, porque no generaría ningún problema. A menos que yo quiera continuar con la extensión del formato, ¿no? Entonces, mucho depende de qué tipo de producto esté generando, por ejemplo, el profesor con lo que les haya enseñado en ese curso. De repente, no sé, ¿qué es lo que empezaron a trabajar? ¿O qué tipo de información tenía ese punto DAT, por ejemplo? Profesor, a mí lo que un poquito me causó curiosidad es el tema de que teniendo información nosotros original y este punto IMG lo pasó al punto data. Entonces ahí ya empezó un poco mi curiosidad. ¿Por qué no sigue trabajando con IMG? Era una imagen. Sí, era una imagen Ya, del qué molde, si no programa, me equivoco, ¿en qué programa lo utilizaron? en el ENVI. Es que, a ver, es que mucho también depende de qué es lo que quiera generarse con el uso del programa, porque Envy, por ejemplo, el archivo nativo, la extensión nativa no es IMG, pero como le digo, no excluye a que pueda tenerse, eh, digamos, a utilizar yo, y sin salir mucho del tema, fíjense, ¿eh? Acá voy a hacer algo, ¿ya? Acá yo tengo un surface, por ejemplo. Quiero que se vea en esto. Aquí, en este surfacing, yo convierto la información, si quiero guardar la información, fíjense acá, yo puedo trabajarla y exportarla a un archivo .dat también. Pero es porque para futuros fines o para otros fines es que yo genero el producto. Pero, digamos, mucho depende de qué es lo que haya querido generar el profesor. De repente ha querido que el producto resultante se siga manteniendo como imagen o de repente lo necesitaba porque esa extensión en particular le permite, por ejemplo, reconocer algunas otras funcionalidades del programa para extraer cierta información de repente, ¿no? Ahí tendría que, en todo caso, saber qué es lo que han hecho específicamente con ese archivo. Yo tengo el IMG, pero lo he convertido a .dat, pero la intención de trabajar en .dat, no sé, ¿para qué? ¿Para qué fue? ¿Solamente lo convirtió, lo operó y extrajo información o simplemente lo convirtió y punto? Bueno, profesor, en realidad todo un tema de corrección geométrica, interpolación, ¿no? Ese tipo de procesos. Mi corrección geométrica. Si bien es cierto, nosotros vamos a trabajar con corrección geométrica, las imágenes siguen saliendo bajo el mismo formato IMG. Ignoro de repente cuál haya sido la intención de repente que haya tenido para corregirlo, pero tendría que ver el procedimiento para saber a qué hacía referencia, de verdad. No de pronto cada docente ha tenido su propia mecánica, no sabría decir. Tendría que ver el procedimiento. ¿Sí? Ok. Bueno, avanzamos, chicos. Sí, avanzamos. Entonces, como le digo, acá ustedes van a tener la potestad de poder o importar una sola área, o dos áreas, o las tres, o las que ustedes gusten. Pero ¿de qué va a depender que ustedes corten la información? Va a depender de qué áreas ustedes seleccionen. Si quieren seleccionar una se cortará. Si quieren seleccionar dos, las dos se cortarán. Si quieren seleccionar todas se cortarán en una sola. ¿De acuerdo? Acá ustedes están viendo, por ejemplo, que al seleccionar los tres son los que se han cortado y se muestran en una sola imagen, ¿no? Pero claro, estos son formas que hemos creado de manera manual, es decir, a discreción personal, lo hemos creado, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas que yo les mencionaba, ¿no?, en la sesión anterior es de que vamos a personalizar de alguna manera también nuestras áreas. Por ejemplo, fíjense, ¿no?, yo voy a eliminar acá. Acá tenemos yo puedo seleccionar, fíjense, y le doy suprimir y se va, ¿de acuerdo? Solamente vamos a mantener estas de acá. Estas dos, ojo, estas dos.
¿ya? Acá tenemos digamos, el área redondo perfecto, ¿no? Una circunferencia perfecta, 360 grados. No hay ningún tipo de deformación en absoluto. Pero, ¿qué es lo que ahora nos toca hacer en esta segunda instancia? Ya sabemos cómo cortar la información tal como la hemos generado. Ahora vamos a personalizar nuestro propio AOI, nuestra propia área. Por ejemplo, si yo quisiera darles o pedirles como requerimiento, ¿no? Necesito que puedan generarme el corte de un área cuyo diámetro sea de 20 kilómetros a la redonda, ¿correcto? ¿Cómo es que van a hacer eso? ¿Se dan cuenta? Entonces dice, ah, pero ¿cómo? Lo primero que de pronto yo podría decir, ah, ok, voy a tener que generar digamos, un área que tenga casualmente esos 20 kilómetros de diámetro. ¿Dónde lo hago? Lo hago dentro del mismo ERDAS, lo hago dentro del programa GIS, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo? Porque es lo primero que de pronto se me puede ocurrir, ¿no? Pero no, es tan fácil como si yo tengo, por ejemplo, acá, fíjense, voy a eliminar este, ¿no? Todos. Nuevamente acá en Drawing, si les estoy hablando de diámetro, por obvias razones estoy hablando de un área de tipo circunferencial, ¿verdad? Yo no les podría hablar de un diámetro o de un radio si quisiera que ustedes me corten un cuadrado o un rectángulo, pues sería absurdo, ¿verdad? Si yo me refiero como diámetro o como radio, definitivamente me refiero a un área circunferencial. Como para que quede claro, porque forman parte de los requerimientos que en su momento les voy a hacer, ¿no? Entonces acá me voy al botón del AOI de tipo elipse, ¿ya? Pico y genero, fíjense lo que he generado, un elipsoide, ¿ya? Ahí está un elipsoide. Pero no, pues yo quiero que tenga ciertas características. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Yo debo generar una AOI. Sabiendo cuál es el tipo de AOI, ojo. Como yo he pedido de diámetro de 20 kilómetros, entonces digo, ah, ok, va a ser de tipo circunferencial, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Como ya generé un AOI así alterno, y le digo 20 kilómetros y además les doy las coordenadas todavía. ¿De cuál deben ser las coordenadas del punto centro de ese AOI? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tienen que hacer, chicos, es generar un AOI de manera indistinta. Acá yo he generado uno de manera indistinta. Vuelvo a hacerlo. Fíjense, digo acá y genero un AOI. Ahí está. Lo pequeño, ¿sí? Lo puedo mover, no hay problema. Pero genero mi AOI, ¿de acuerdo? Y como yo les he dado ciertas características de diámetro, distancia en diámetro y coordenadas centro a partir del cual se va a generar ese diámetro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Editar, obviamente, el AOI. ¿Cómo editamos un AOI, chicos, para personalizarlo? Le damos un doble clic. Fíjense, le da un doble clic y aparece esta ventana. Esta ventana es propia de las características que le corresponden a un área circunferencial. Y desde donde, fíjense, acá dice coordenada centro. Fíjense, acá está. Ustedes pueden colocar las coordenadas, si es que yo les doy coordenadas, las colocan ahí, ¿de acuerdo? Luego dice los ejes. Dije semieje mayor y semieje menor. Si yo les digo, pregunta, si yo les digo, por el cable de semiejes, ¿no? Si yo les digo, necesitamos un área con un diámetro de 20 kilómetros a la redonda. Entonces, ¿qué tipo de información voy a colocar acá, en los semiejes? Coloco, y todo eso llevado a metros, porque acá dice unidades en metros, ¿de acuerdo? Entonces, yo les estoy diciendo que debe ser de 20 kilómetros de diámetro. Acá yo tengo semiejes, entonces, ¿qué valores colocaría acá en mis semiejes? ¿Cuánto le pongo cada uno? Estamos hablando ya en unidades métricas, ¿no? Yo les estoy diciendo 20 kilómetros de diámetro. Entonces, ¿cuánto será el valor que yo coloque acá en los semiejes? En este caso, el semieje es el equivalente al radio, ¿correcto? Es el equivalente al radio.
Entonces, si yo le digo el diámetro es de 20 kilómetros, ¿cuánto será el radio? 10.000. Correcto, 10.000, muy claro, porque el radio es solamente del punto centro hacia cualquiera de los lados, ¿no? ¿De acuerdo? Es del punto centro a cualquiera de los lados del arco, de la circunferencia. Pero el diámetro es toda la línea que cruza cada arco, tocando en dos partes, obviamente, los arcos de la circunferencia, ¿verdad? Entonces acá tendría que ser, lo voy a convertir a metros, 10.000 metros, y acá 10.000 metros. ¿De acuerdo? Acá está. Y si fueran estas las coordenadas que yo les he pedido, no hay problema. ¿Qué es lo que hacen aquí? Como tienen exactamente la misma medida en los semiejes, por defecto, va a ser un círculo perfecto, pues. ¿Correcto? Ahí voy a darle apply. Me parece que es más grande, fíjense. Es más grande la OE, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos a darle que sean solamente 10 kilómetros de diámetro, ¿ya? Entonces, si fueran 10 kilómetros de diámetro, ¿cuánto me significaría esto? Que sería 5.000 acá y 5.000 acá, ¿de acuerdo? Las coordenadas centros seguirán siendo las mismas, a menos que yo las modifique, ¿de acuerdo? Fíjense, y acá le doy simplemente apply, y ahora tengo la información, ¿correcto? Ahora sí, su totalidad. Ya está puesto ahí. ¿De acuerdo? Ya está puesto. ¿Sí? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos personalizar, chicos. Podemos personalizar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque se supone de repente nos fuimos a campo a hacer un trabajo y tenemos un punto centro de monitoreo y ese punto centro, por ejemplo, abarca un área de influencia de un radio de 5 kilómetros a la redonda. Entonces, como ustedes tienen la posición de coordenada centro, donde empezaron a hacer su trabajo, y saben que el instrumento que se encuentra en esa posición de coordenadas, por ejemplo, tiene una influencia de 5 kilómetros a la redonda, de radio a la redonda, entonces, tranquilamente, ustedes pueden recrear su área y cortar o extraer esa proporción de área, ¿de acuerdo? Porque ahora sí es fácil, ¿sí? Ahora es fácil. Es como cuando normalmente a veces se hacen estos estudios de expansión de contaminantes, ¿no? A partir de la boca de la chimenea del volcán. Por ejemplo, se da la expansión de ceniza volcánica y tiene un desplazamiento máximo de 10 kilómetros a la redonda, de radio a la redonda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes, como tienen las coordenadas de la boca de la chimenea del volcán, entonces tienen esa coordenada, la plasman, ¿correcto? Con ese AOI y generan su área de influencia. Y de esa manera podrían ustedes hacer también estos análisis del llamado a aquellos pueblos que se están viendo afectados, por ejemplo, sobre esta ceniza volcánica, ¿no? Entonces, tenemos formas de cómo trabajar estos chicos acá. Tenemos, de verdad, formas de cómo hacer el trabajo. Pero fíjense, como yo les he pedido radio y diámetro, por ende significa una forma circular, ¿de acuerdo? Ok, selecciono y suprimo, ¿de acuerdo? Ahora, este hoy voy a removerlo, correcto, y voy a nuevamente darle, listo. Ya hemos visto el circular, entonces vamos al de tipo rectangular. También ¿no? Yo genero uno por acá, uno largo, fíjense, uno largo acá, ¿de acuerdo? Y cuando yo lo quiero personalizar, porque yo he estado en campo de repente, ¿no? Y quiero hacer el estudio de una cierta cantidad de hectáreas a las cuales, o donde he hecho el trabajo. Entonces, son hectáreas que están juntas entre sí. No hay problema. Yo tengo el área de las esquinas, por ejemplo, del trabajo que he hecho en campo, ¿no? Entonces, sé que estoy en el escenario, pero quiero determinar bien dónde está esa área que yo he trabajado. Pero como tengo las coordenadas, directamente las puedo colocar. Pero bueno, aquí es más una suerte de saber cuál es el ancho y en este caso el largo, ¿no? O el alto
ancho y alto. Porque no es que nos da nodos en cada esquina, ojo, ¿eh? Sino que nos va a dar distancia de ancho y alto, ¿no? A partir también de una coordenada centro. Entonces, estamos aquí, de pronto doble clic, y fíjense, ¿qué es lo que me da? Me da las coordenadas centro de esa área de estudio. Ah, no, perdón, acá está la coordenada centro, fíjense, centro de X y centro de Y. Y tengo acá el ancho y el alto. Entonces, puedo también dar a conocer esas medidas y obviamente, acá si yo le pongo, por ejemplo, 7000 y acá le pongo 3000, obviamente va a aumentar esa área, ¿no? Fíjense, es más grande. Si yo quiero que sea un cuadrado perfecto, por obvias razones le daré la misma medida a uno y a otro, ¿no? Por ejemplo, 7000 y 7000, ¿de acuerdo? Son medidas iguales. Si le doy a play, me generará un cuadrado perfecto. Ahí está. ¿De acuerdo? Y además, fíjense algo que me estaba olvidando. Les da el perímetro y el área. ¿Se da cuenta? Entonces, tienen información que automáticamente el programa les va a proporcionar. ¿De acuerdo? Ahora, yo además quiero que esta área, pues, sea una forma más rómbica inclinada. ¿Correcto? Entonces, fíjense, acá yo tengo el ángulo. Acá está el ángulo, fíjense. Pero ese ángulo no puede estar en radianes porque yo quiero ángulo, ¿no? En grados. Ah, ya, cambio la opción en grados. Acá está 360 porque está cubriendo todo. Pero le digo, no, yo quiero que rote, ojo, a 45 grados. Ahí está, 45 grados, de acuerdo a la unidad de medida. Le doy a play y fíjense. ¿De acuerdo? Y me genera una forma rómbica. ¿Sí? Entonces, es de necesidad, obviamente, entender o reconocer todos estos criterios porque les van a ayudar mucho para cuando yo les esté solicitando la información. ¿De acuerdo? Para que yo les solicite la información. Y fíjense algo más, ¿ah? De repente, aquí voy a anotar, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con otro ejercicio, con otro ejemplo, perdón, ¿ya? Entonces, aquí fíjense que ya se están generando las ediciones en forma, digamos, manual, ¿no? Ahora, por otro lado, voy a cerrar acá y me voy con el AOI de tipo irregular, ¿no? Poligonal. Yo he estado en campo y así como les decía, tengo las coordenadas de cada esquina en donde yo he puesto mis puntos de muestra, por ejemplo. Tengo toda esa área cubierta. Tengo las coordenadas de las esquinas. ¿Qué es lo que hago? Como es una forma cuadrática, entonces, fíjense, acá simplemente edito y hago una forma cuadrática cualquiera. No hay problema, ¿correcto? ¿Qué es lo que hago? Le doy un doble clic para editar este AOI, ¿correcto? Y fíjense, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo los 4 nodos, ¿no? En donde si coloco las coordenadas de campo aquí, automáticamente va a cambiar la forma y nos llevará a reconocer visualmente la información correcta del área en el que hemos desarrollado el trabajo, ¿no? Entonces, fíjense que tienen ustedes no solamente la potestad para que en forma manual hagan forma de manera indiscriminada de las áreas de AOI, sino es que además está en la potestad de configurar, ¿correcto? O editar las características de ese AOI, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es como que, digamos, nosotros mismos vamos a generar nuestra información. Pero fíjense, aquí hemos hecho una poligonal, ¿correcto? De 4 lados. ¿Puedo editar los nodos? Claro que sí. También tengo el perímetro y el área, ¿de acuerdo? Voy a borrar eso un momento. Pero además de ello, bueno, yo quiero generar pues un pentágono, ¿no? Fíjense. Ahí está, un pentágono. Listo, ahí está. 5 lados, ¿no? 5 nodos, aquí están los 5. Puedo hacer las ediciones, ¿de acuerdo? Entonces en ustedes está, repito, hacer todos los cambios que mejor les parezca con la intención de resolver estos
los requerimientos que yo les voy a hacer. Ahora, debe quedar bien en claro, por favor, cuál de estos tres tipos de AOI son los que ustedes van a trabajar. El poligonal, el elipse y el de rectángulo. Cuando, nuevamente, repito, cuando yo les pida como requerimientos que la unidad y el área de influencia se encuentra a tantos metros o kilómetros de radio o de diámetro, cuando yo les mencione esos términos, de manera inmediata ustedes van a tener que asociarlo con la forma circular, porque radios y diámetro no lo van a tener en una forma cuadrática, pues, chicos, ni triangular, ni pentágono, nada, solo lo van a tener en una forma circular, ¿verdad? Entonces deben saber qué tipo de forma de AOI es el que van a generar. Si en algún momento les hago otro requerimiento en el que les digo que el semieje vertical, digamos, es 2 veces que el semieje horizontal, ¿correcto? Partiendo de las medidas de cada lado. Entonces, si lo menciono en ese contexto, entonces es porque, obviamente acá están los semiejes, fíjense, de alto y ancho y alto, ¿no? Entonces, hablo en esos términos, pues, y ustedes tendrán que, obviamente, tomar el tipo de AOI que se ajusta al requerimiento que se les vaya a hacer, ¿no? Si de pronto se le dice el área de estudio desarrollada en tal distrito, pues nos ha generado una forma de heptágono para 7 lados, ¿no? Entonces, obviamente, van con el AOI de tipo poligonal y empiezan a generar, ¿no? Acá van 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos, 5 nodos, 6 nodos, 7 nodos. Ahí está, un heptágono, ¿de acuerdo? Le dan un doble clic y fíjense, ahí están los 7. Ustedes aquí simplemente colocan las coordenadas del trabajo que han hecho en campo de cada nodo y esto automáticamente también se va a actualizar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que en parte quiero mostrarles respecto a cómo generar sus áreas de influencia, sus AOIs, cómo hacer el corte, ¿no? Haciendo uso de un AOI, y cómo hacer las configuraciones en un AOI, ¿de acuerdo? Esta última parte era la que faltaba, ¿no? De la sesión anterior. Entonces ya les estoy mostrando cómo editar el AOI a conveniencia directa, ¿correcto? Y en función de ello, obviamente, presentar sus resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ya tienen al menos estas estrategias o formas para el tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta es una, ¿correcto? Trabajándolo en forma mucho más manual, por decirlo de alguna manera, ¿correcto? Chicos, ¿se entendió toda esta parte? Por favor, confírmenme. ¿Se entendió? A ver, señor Yaya, señor Ruiz, señor Montañez, señor Massa, señor Jaramillo, señorita Hernández. Chicos, por favor, tienen que respondernos. Si no, yo cómo sé si es que se está entendiendo bien la temática o no. ¿De acuerdo? Y una vez que ya tienen el AOI, obviamente proceden ustedes a hacer el corte correspondiente. ¿De acuerdo? Extraen la información, ¿no? Bien. Esto, como le digo, en primera instancia, ¿de acuerdo? Entonces ya saben también cómo manipular y editar sus AOIs, ¿sí? Luego, ahora, además de esta imagen, también les he proporcionado dentro del mismo archivo de prueba, ¿correcto? De telesubset, también hay un archivo de tipo vector, ¿no? Entonces vamos acá, en la vista 1, clic derecho, y acá le voy a decir Open Vector Layer. Voy a ir hacia esa ruta de carpeta. ¿Está? A ver, documento de prueba, ahí está. El archivo vector se llama mar-sub1. Mar-sub1. Le damos OK. Fíjense, aquí está en la parte inferior izquierda.
acuerdo? A ver, me confirman por favor y me colocan las evidencias aquí por mensaje, ¿de acuerdo? Coloquen por favor las evidencias por mensaje. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, para verlo desde otra perspectiva, una adicional inclusive, ¿eh? Fíjense, ya sabemos cómo generar el AOI de manera manual, ¿sí? De manera manual y configurar ese AOI, ya sabemos cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Pero ahora también vamos hacia una actividad que también es de corte, pero utilizando otra forma de trabajo. A ver, ¿qué pasaría si de pronto yo les digo, chicos, tienen que extraer o cortar la información a nivel del distrito, por ejemplo, a nivel del distrito de San Juan de Lurigancho? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque tienen que extraer eso, cortar la información a nivel del distrito, de todo el distrito. Entonces, ustedes no van a ir acá al drawing, van a ir acá al tipo, porque un cuadrado no lo pueden representar, pues, ¿no? O un elipsoide menos. Entonces, ¿qué les queda? El polígono, ¿no? Pero miren, si ustedes hacen esto, polígono aquí, perdón, no voy a picar para que no se cruce con el archivo AVI. Si yo pico en el polígono, no voy a tener jamás una precisión del contorno del distrito de San Juan del Lurigancho, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una forma sinuosa, pues entonces, imagínense que tengan que cortarlo a nivel del límite de ese distrito de San Juan del Lurigancho. ¿Cuánto les tomaría a ustedes tener que vectorizar todo ese distrito? O por medio de un AOI o a través de un AOI. Se van a demorar una vida, ¿verdad? Y lo que es peor, obviamente no van a tener, digamos, un archivo de límite de este distrito, por ejemplo, que esté bien. No lo van a tener, pues. ¿De acuerdo? Entonces, es por ello que surge la posibilidad de optar por información de referencia para el corte. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a ustedes les piden, tienen que cortarlo a nivel del distrito de San Juan de Lurigancho, entonces no van a generar un AOI de manera manual vectorizando punto a punto, se demoran una vida. No, sino es que sale a la luz también el trabajo relacionado con archivos de tipo vector que nos servirán de referencia para el corte. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les he proporcionado un archivo vector, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar una imagen a partir de un límite de archivo vector, que obviamente tiene que ser poligonal, porque de no serlo, no podría cortar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, es en ese sentido que esta área, que es un archivo vector, nos sirva de referencia. Pero para ello vamos a tener que editarlo. ¿Por qué? Porque nos gustaría ver qué es lo que está debajo de este fondo sólido, pues, ¿no? Entonces simplemente acá editamos, seleccionamos acá en la tabla de contenidos el vector, y acá como que se aperturan automáticamente diferentes tipos de elementos, ¿no? Dentro del que corresponde, fíjense, a la derecha dice área fill, eso quiere decir el área de relleno sólido, ¿no? Estamos y acá decimos no fill. ¿Te das cuenta? Sin fondo significa eso, ¿no? No fill significa sin fondo. Luego tenemos acá color de línea. Desglosamos y queremos que sea uno de tipo azul, por ejemplo. Ahí está. Azul. ¿Te das cuenta? Ahora, nosotros tenemos potestad de poder colocar otros colores, ¿ya? Pero lo que no debemos hacer, ¿correcto? Lo que no debemos hacer es colocarle al borde del polígono, colocarlo de color amarillo. Jamás. Totalmente prohibido, por favor. Totalmente prohibido colocarle el borde de color amarillo. Yo le he puesto azul. Ahí todo bien, pero no le puedo colocar amarillo. ¿Por qué? Porque uno de los pasos que nos permitan hacer un corte de una determinada área de interés
significa que nosotros vamos a tener que seleccionar el archivo vector. Y cuando uno normalmente selecciona el archivo vector, como que voy a hacer eso, fíjense, ¿eh? Estoy dentro del polígono, pico dentro del polígono, ¿y de qué color se pone? Amarillo. Eso significa que el archivo está seleccionado, siendo vectora. Entonces, ¿se dan cuenta el por qué no puedo estar colocando borde amarillo configurado desde la parte superior? No se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque en todo caso no podríamos identificar si efectivamente ese archivo está o no seleccionado y entraríamos en confusiones, ¿de acuerdo? Fíjense, acá yo selecciono el medio y está en amarillo. Para que se deseleccione, picamos afuera. Nuevamente me voy acá, marzo 1, ¿de acuerdo? Y acá me voy a color de línea. Y le digo, pues, yo quiero que se vea bien, le voy a dar color amarillo. Listo, le di color amarillo, fíjense. Lo que no debo hacer, pero acabo de colocarle color amarillo. Entonces, parte del procedimiento tiene que ver con seleccionar el polígono. Y de repente me confundo y digo, pero qué raro, si está seleccionado. Sí está seleccionado. Pero entran en confusiones porque en realidad no es que esté seleccionado, sino que le han colocado el borde de color amarillo. ¿Habrá alguna diferencia si yo pico aquí adentro? No, ninguna, porque está con borde amarillo, ¿no? Fíjense, yo pico aquí adentro y es como si no pasara nada, ¿correcto? Entonces, quiero picar afuera, supuestamente para deseleccionar, y tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hemos configurado para que el borde sea amarillo. Entonces, por favor, bajo ninguna circunstancia se les ocurra colocar un borde de color amarillo, ¿de acuerdo? Entonces acá yo lo voy a cambiar, voy a ponerle color azul, listo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos un corte a partir de una referencia de archivo vector? Es un tanto diferente, ¿ya? Un tanto diferente. Partiendo del hecho de que ahora vamos a adicionar el vector, como aquí está adicionado, ¿verdad? Tenemos que editarlo para quitarle el fondo, y queremos ver qué es lo que hay debajo de ello, ¿no? Entonces, ya está el archivo vector, y obviamente no le coloque amarillo, porque eso no debe hacerse. Perfecto, ahí está, justo está toda la información ahí. ¿Cuál es el paso siguiente? Fíjense, ¿ah? Vamos a hacer esto en 3 selecciones, ¿de acuerdo? 3 selecciones, ¿ah? La primera es que estando el archivo vector acá como referencia, yo haga la primera selección. ¿Cuál es esa primera selección? Picar. Y de esa manera me estoy asegurando que el archivo está seleccionado, ¿de acuerdo? De repente entra en duda. Ah, qué raro, de repente está en color amarillo el borde. Vamos a ver, picamos afuera de esa área. Y si regresa a otro color diferente a su estado natural, querrá decir, entonces sí puedo seleccionar. Okay. Entonces, nuevamente, primera selección, el archivo, ¿de acuerdo? El archivo vector, al cual ya se editó para quitarle el fondo. Queremos saber qué cosa hay abajo, ¿no? Primera selección, de frente al archivo vector, ¿correcto? Segunda selección, estamos aquí, fíjense en drawing, ¿no? En la pestaña superior drawing. ¿Qué es lo que sucede acá? Hacia el lado, como está seleccionado el archivo vector, porque si no está seleccionado no va a funcionar nada. Tiene que estar seleccionado. Le damos un clic al vector y en la parte superior izquierda van a tener la opción que dice, ¿no? Copiar. Fíjense. Hacia el lado, hacia toda la esquina izquierda. ¿No? Dice ahí, copiar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que copiarían? El elemento que ha seleccionado, que aquí está seleccionado, ¿no? Le digo, copiar. Perfecto, ya copió. Correcto, copió. Solo copió. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pegar el archivo. Pero lo curioso de esto es que dirán, ¿pero qué cosa va a pegar? ¿El mismo shape? ¿Será posible que el mismo shape, y si se está superponiendo, cómo es posible? ¿Por qué tienen que ser 2 shapes exactamente iguales? No, no se trata de ello. Es que nos servirá este polígono como referencia para generar el corte. En ese sentido, por ejemplo acá, ¿no? Tenemos seleccionado, esta es la primera selección, ojo, segunda selección, que hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa es? Copiar. Listo, ya piqué, segunda selección.
¿Y cuál es la tercera selección? ¿O dónde vamos a picar? Aquí al costadito de copiar está el botón activado que dice paste o pegar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjese lo que va a suceder cuando yo pique acá donde dice pegar, ¿eh? Fíjese qué es lo que va a suceder en el vector que nosotros hemos seleccionado. Y si yo pico acá, pegar, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha generado un archivo AOI, ¿correcto? A partir de la forma del archivo vector. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que cuando tengamos un archivo vector, ¿correcto? Vamos a estar en la capacidad de generar archivos de referencia AOI con la forma del vector. Acá está tomando la forma del vector, ¿de acuerdo? De este vector que les he proporcionado. Pero fíjense, ese ha sido la segunda selección, ¿no? Recuerden, la primera selección es seleccionar directamente el archivo, vector, picar para que se seleccione el vector. Segunda selección es que se pueda copiar y pegar, ¿correcto? Copiar y pegar y se genera un AOI exactamente con los mismos límites que tiene el vector. Exactamente el mismo límite, ¿no? Esa es la segunda selección. Y la tercera selección, que es la que falta, es el hecho de que aquí el AOI debe estar, aquí picamos nuevamente, ¿por qué? Porque debe estar seleccionado. Recuerden, les decía hace un buen rato, ¿no? Para que funcione el corte, el archivo AOI debe estar seleccionado. Si no está seleccionado, definitivamente no va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera selección tiene que ver con seleccionar el archivo AOI que se ha generado previamente. ¿De acuerdo? Y ahí está. ¿Sí? Está seleccionado. Entonces, nuevamente, y lo que viene ya es exactamente igual, ¿no? Voy a raster, al subset, al chip. Voy a crear un nuevo subset, ¿correcto? Aquí está la ventana. Configuro, está imasat. El nombre de salida, voy a darle acá dentro del resultado, voy a darle, por ejemplo, ¿no? Corte, vector. Corte, la referencia del vector. ¿Sí? Ese es el nombre con el que va a salir el producto resultante. Entonces, acá le digo OK, ¿de acuerdo? Y ya que estamos acá en el subset y tenemos el AOI acá seleccionado, aquí en la ventana de configuración, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos vamos, chicos? ¿A qué opción? Ya tenemos imagen ingreso, imagen de salida. La información acá es estándar, propia de la imagen. Y acá, ¿qué es lo que falta? Porque hemos dicho que vamos a cortar sí, pero ¿qué es lo que falta? Si yo le doy OK, en este momento de esa ventana, ¿me va a generar el corte? No, no me va a generar el corte porque yo no he configurado el hecho de que se corte. No estoy configurando nada, simplemente está el nombre de archivo de ingreso, el nombre de salida que le estoy asignando y nada más. ¿Y con eso será suficiente para cortar? Obviamente no. Entonces, ¿qué nos falta ahora a nosotros para poder cortar o completar la configuración de esta ventana del subset? Ya tenemos el AOI seleccionado, ya está seleccionado. ¿Qué hacemos ahora? Correcto, señor Montañez. Nos vamos acá al botón del AOI. ¿Y qué le vamos a decir? Ese AOI, ¿dónde se encuentra? Obviamente en el viewer. Acá está. Le damos OK. Y yo no quiero que salga, por ejemplo, yo no quiero que salga la nueva imagen cortada, yo no quiero que esté con todas las bandas que se encuentran en esta imagen. Yo no quiero que esté todas las bandas. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? ¿Cuántas bandas hay? 6. El programa automáticamente reconoce. Y está 1.2.6. Les decía yo en la sesión anterior de que los dos puntos significan desde hasta. En este caso, ¿qué significa? De 1 hasta 6. Es decir, va a contemplar todas las bandas. Pero si yo quisiera solo algunas bandas, o quisiera de repente una sola banda, entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí donde dice Select Layers, arrastro y le pongo, ¿sabes qué? Ya, 2.
acuerdo? Así como cuando hacíamos la descomposición, ¿se acuerdan? La dos, pues, ¿no? Y listo, ya está. Me voy, obviamente, en Viewer, ¿ok? Y le daba OK directamente a esta ventana y me generaba el producto resultante, ¿no? Pero yo quiero que esta imagen, que es una imagen compuesta de 6 bandas, yo quiero que solamente tenga 3 bandas, nada más. Mi resultado debe ser a 3 bandas en el orden de 5, 5, 1, 3, por ejemplo. En ese orden, 5, 1, 3. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Acuérdense acá donde dice Select Layers, ¿no? Te ponen 5,1,3, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las comas individualizan, independizan, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede cuando colocamos comas. Cuando es en 2 puntos significa desde hasta y toma todo el rango, de inicio a fin, todo, contempla absolutamente todo. Pero si aquí en Select Layer yo le pido al programa que solamente me llame a ciertas bandas, entonces lo que va a suceder es que tengo que colocarlos con comas. Pero es porque yo les pedí en 5, 1, 3. Y si yo les pedía, por ejemplo, bajo otro criterio, que sea, por ejemplo, el color verdadero, entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que colocar ahí? Tendrían que colocar 3,2,1, ¿no? Porque es 3, 2, 1. Y les va a salir la imagen en color verdadero. ¿De acuerdo? Son ustedes quienes toman estas decisiones. ¿De acuerdo? En función al requerimiento que se les solicita, ¿no? Acá le damos OK. El process list está corriendo, ya terminó. Aperturo la imagen resultante acá. ¿Está? OK. Fíjense, ahí está. ¿Cuenta? Esa es la imagen resultante. Pero ojo, pero aún así, pero esa imagen es como que muy, o sea, no se ve muy bien, ¿no? Probablemente. ¿Por qué no se ve igual que la imagen original? Porque recuerden que nosotros le hemos generado la imagen considerando solo 3 bandas y encima en el orden diferente, ¿no? 5, 1, 3. Entonces, no es, digamos, no es tan igual en este caso, ¿de acuerdo? No es tan igual. Pero aquí, fíjense, ustedes estarán en la potestad de hacerlo como mejor les parezca, pero siguiendo las pautas y el requerimiento que yo les proporcione cuando ustedes generen sus ejercicios o hagan sus prácticas. ¿De acuerdo? Pero fíjense, ahí está, cortó la escena, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que esté quedando suelto, por favor? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo se entendió? Fíjense que luego van a tener ejercicios que van a desarrollar. Bueno, eh, tanto ahora como en la sesión, bueno, ya no queda mucho tiempo en realidad. El día de mañana vamos a tener un día en sesión en la que sí vamos a ver todo lo que tiene que ver con corrección polinomial, pero para ello también es necesario que vayan pensando y practicando, por favor. ¿Por qué? Porque el próximo martes van a tener una pequeña práctica, ¿de acuerdo? Que va a consistir, obviamente, en todo lo que estamos viendo, el tema de cortes, ¿correcto? Más lo que viene en la sesión del día de mañana, que es corrección polinomial, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, practiquen, ¿no? En el video igual lo van a poder utilizar porque se está grabando, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Por favor, háganme conocimiento. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Quedó claro todo? ¿Sí o no? Ok, señorita Hernández, gracias. Correcto, señor Palomín, perdón, Montañez, muy bien. Gracias, señor Luis Conde, gracias. Ok, perfecto, gracias, señor Massa. Entonces, ¿se dan cuenta cómo de alguna forma pueden ustedes verse, digamos, bajo estas circunstancias, ¿no? En las que tienen que hacer modificaciones, ¿de acuerdo? Modificaciones y extracciones de información, ¿sí? Eh, vamos a hacer, fíjense, uno más acá, yo tengo, y con el mismo archivo
de marzo 1. Voy a eliminar acá toda la información y vamos a empezar una, correcto, desde cero. Dentro de la misma carpeta de telesubset que, digamos que he estructurado y les he entregado, está en lo siguiente, fíjense. Según la carpeta que yo les he dado, fíjense. Acá tienen una carpeta que dice 02 ejercicio y tienen el archivo selección. Le dan OK. Este es un archivo un poquito más grande, ¿de acuerdo? Y también vamos a añadir el archivo vector. ¿Ah? Acá. Acá está. También es marzo 1. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí, nuevamente, tenemos que editar porque es necesidad para nosotros, pues, ver el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que hay por detrás de ese elemento sólido, ¿no? Entonces acá seleccionamos en la tabla de contenidos, seleccionamos el archivo vector, ¿correcto? Y acá en drawing o en estilo, en cualquiera de ellos, ¿correcto? Simplemente acá al area field le voy a decir sin fondo, ahí está. La línea está en este caso de color, vamos a poner un color azul igual, ¿de acuerdo? Y bueno, el estilo acá 2, que sea un poquito más grueso, ya, listo. ¿Está? Entonces, fíjense que también tiene la información. A esta se le suma de repente algún otro tipo de forma, ¿no? Por ejemplo, acá voy a hacer un... perdón, estamos con vector, por eso es que no queremos causar conflicto. Sigamos. Acá tenemos el archivo vector, nuevamente para explicarles cómo se hace el corte, ¿no? El primer paso, si ya adicioné y edité el vector, ¿cuál es la primera selección que van a hacer? La primera selección que hacen, la primera de las 3 selecciones que van a hacer ustedes, la primera es que tienen que picar dentro del área, ¿correcto? Ahí ya piqué y se encuentra seleccionado el elemento, ¿de acuerdo? Ahí ya está seleccionado. Acaso, segunda selección o certificación. Que acá tenemos los botones de copiar y pegar. Este vector como shapefile que hemos seleccionado, lo vamos a utilizar también para los fines, ¿no? Aquí estamos seleccionado, aquí en la parte superior, ¿correcto? Aquí está en drawing, tenemos copy paste, fíjense, copiar y pegar. Entonces, como tenemos seleccionado el vector, le voy a decir copia información, ¿correcto? Fíjense, hasta ahí todo bien, no hay problema. Pero luego le decimos, hay que pegar la información. Fíjense, se ha generado un AOI por encima del archivo, o tomando la forma del archivo vector. ¿Se dan cuenta? Lo voy a apagar acá. Listo. Ahí está el AOI. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hacemos? Para que funcione, no se olviden por favor, para que funcione un AOI, siempre el área, así tengan 100 áreas acá, ustedes deben seleccionar solo aquello que quieren, obviamente, utilizarlo para corte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene acá? Se tiene el área, ¿correcto? Pero lo que falta es seleccionar el archivo. Por eso, pico aquí y ya lo tengo seleccionado. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde voy ahora? Nuevamente, acá arriba, ¿no? Al subset, perdón, al raster, luego al subset and chip, ¿correcto? Le decimos crear imágenes para cortar, apertura de la ventana, ¿no? El tipo de salida cuál será, vamos a ver, vamos a colocarlo por acá. ¿Ven? Nuestro archivo de salida va a ser también un archivo de tipo imagen, ¿no? Entonces acá voy a colocar yo, sí, en la carpeta de telesubset, ahí afuera nada más. Voy a colocar, por ejemplo,
corte select, correcto, select vector. ¿Listo? Fíjense. Ese es el nombre de archivo de salida que va a tener mi imagen. ¿De acuerdo? Ok, ese lo aceptó. Y ahora aquí está seleccionado el área AOI. ¿De acuerdo? Que ha sido generada a partir del vector. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sigue acá? Pues simplemente el hecho de decir el AOI, ¿correcto? Que está en el viewer, ¿correcto? Le doy OK. Y aquí quiero que esté en color verdadero, para que cuando se aperture automáticamente esté en color verdadero. Perfecto, entonces en color verdadero, ¿cuál es esa combinación de bandas? Pues es el 3,2,1. Correcto, ahí está, 3,2,1. ¿Qué es lo que falta? Decirle al programa que por si acaso el área del AOI, ahí está, en la otra vista. Entonces, clicamos aquí en AOI, aparece esta opción, en donde en la segunda nos dice Viewer. Claro, porque nuestro AOI está en el Viewer, ¿no? Vamos ahí, le damos OK. Y finalmente aquí le damos OK. Ahí está cortando, ya cortó. Ya terminó. Acá, close. Y acá hacia la derecha llamaré a la información, ¿no? Corte select vector. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Entonces se ha cortado y se ha tratado de acondicionar el tipo de elemento que necesito, ¿no? En este caso es el de color verdadero. Y para ello tendría que estar en 3,2,1, en ese orden. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Todo está claro? A ver, chicos, ¿todo está claro? ¿Se entendió? Ok, perfecto. Gracias, señor Massa. Bien. Por favor, tienen que practicar, ¿de acuerdo? Practiquen, por favor. Practiquen sobre todo con las configuraciones que se hacen a los AOI para alargarlos, hacerlos más pequeños, digamos, colocar la ubicación del punto centro de coordenadas, colocar los valores para ancho y alto o para cada semieje, ¿correcto? Eso ya depende de cómo lo quieran abordar ustedes, pero tienen la información correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, chicos, permítame un momento para poder tomar nota de la asistencia, por favor. ¿Ya? A ver, ¿quiénes están? Hernández, Aramillo, Maza, ¿ah? Ruiz Conde y Yaye. El señor Yaye me parece que estuvo hace un momento, estaba en línea. Bien.